En primer lugar, como es pertinente, quiero agradecer a la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones y más ampliamente al Ateneo, a esa docta casa que hoy nos acoge, por invitarnos y por seguir cediéndonos espacios y momentos para hacer lo que se ha hecho aquí durante los últimos 200 años, tratar de pensar libremente. Y de hecho voy a aprovechar este foro que nos proporciona hoy el Ateneo para realizar la primera presentación de un tema en el que me estoy adentrando después de estos últimos 7 años dedicados al proceso de secularización. Actualmente estoy abordando una investigación más concretamente sobre el perfil de la irreligión en la España actual. Voy a comenzar con una cuestión que pudiera parecer incluso anecdótica o banal, pero que es reveladora de parte de las cuestiones que quiero comentar y sobre las que vamos a reflexionar juntas, esta tarde. Hace justamente un año, en octubre del año 2021, se lanzaba el vídeo de la canción Ateo de C. Tangana y de Nati Peluso. Como recordarán, en aquel momento se generó una intensa polémica, no tanto por el contenido de la canción, sino por las condiciones que enmarcaron el rodaje del videoclip grabado en la Catedral de Toledo. El deán de la Iglesia Primada de España había autorizado la grabación sobre pretexto de que la canción narraba una historia de conversión y una historia de conversión a la fe por amor. Efectivamente, si escuchamos la canción, se oye machaconamente repetir yo era ateo, pero ahora creo, a ritmo de bachata. Sin embargo, la historia narrada no contaba una conversión a ninguna religiosidad en concreto, como quizá pensó el deán cuando autorizó la grabación en la sede primada, sino más bien un acto de creer débil, enmarcado en coordenadas del amor, del erotismo. Lejos de toda frivolización, al contemplar no tanto el vídeo, tampoco la canción, sino más bien la polémica desatada, cabe preguntarse, ¿qué es lo que se entiende en el vídeo por ateo? ¿Qué es, en definitiva, ser ateo? ¿Qué es creer? ¿Qué es no creer? ¿En qué se cree? ¿Solo se cree en los contenidos de una religiosidad concreta, específica, de una religión como el catolicismo? ¿O se puede creer, como apunta de manera débil la canción, en el amor y en el erotismo, tal y como recoge también Rafael Argullol en una pequeña novela, el Tratado Erótico Teológico, que si no lo han leído, se lo recomiendo vivamente? En el fondo, este vídeo y su polémica nos introduce de lleno en el tema que quiero plantear hoy. En un contexto de profundo cambio socio-religioso, como es España, en un contexto de secularización, muchos de los términos que aparecen claros a nivel teórico, ateísmo, religión, creencias, se difuminan a nivel cotidiano. Más aún, los binomios con los que tratamos de encapsular, de enjaular a veces la realidad, creencia versus increencia, catolicismo versus ateísmo, aunque nos sirven para realizar una primera aproximación sociológica, devienen necesariamente insuficientes ante una realidad en la que se confunden y entremezclan con mayor facilidad, y solo hace falta salir a la calle y preguntar por cuestiones religiosas a nuestros conciudadanos, a nuestras conciudadanas, para que veamos respuestas plagadas de peros o de matizaciones que añaden cuestiones distintas a lo que justamente se acaba de afirmar. Yo soy ateo, quizá, pero en último término, o yo soy católico, pero eso de la Iglesia, o eso de Dios, etc. En este contexto, lo que deseo enfatizar y argumentar hoy es la necesaria superación sociológica del binomio entre creencia y religión, a fin de comprender más certeramente la miríada de fenómenos que subyacen a términos como irreligión. Fíjense que no he escogido ni ateísmo, ni agnosticismo, ni increencia para poner en el título de la ponencia de hoy. He escogido el término irreligión. Y aunque más o menos todas nos podamos imaginar a qué hago referencia con el término irreligión, cabe preguntarse, ¿qué es irreligión? No voy a hacer como Max Weber en sus ensayos sobre sociología de la religión, que dice, bueno, antes de definir un término es mejor analizarlo, y luego ya después, al final, cuando hayamos realizado el recorrido analítico, podremos llegar a la definición. Uno va leyendo los ensayos sociológicos de la religión de Max Weber buscando una definición de religión y nunca aparece esa definición prometida por el sociólogo. No voy a hacer eso. Voy a dar ahora una breve noción de lo que entiendo por irreligión y al final de la ponencia les prometo que volveremos más intensamente sobre esta cuestión. Brevemente, irreligión no se refiere ni al agnosticismo ni al ateísmo. El agnosticismo y el ateísmo ciertamente serían posicionamientos irreligiosos, pero la irreligión no se agota en ellos.
Más bien, la irreligión haría referencia a una posición o a una actitud más o menos explícita, más o menos vehemente, contra aquello que en una sociedad concreta es definido como religión. Por lo tanto, es un fenómeno principalmente presente, sí, en aquellas personas, en aquellos sectores, cuya identidad religiosa se define primeramente por una negación de la religión, ateísmo, agnosticismo, etc. Pero también, como veremos, puede hallarse trazas y trazos de irreligión en aquellos autoidentificados como personas religiosas. En cierto modo, decir que eres católico y no practicante, decir que eres católico pero que no crees en la Iglesia, es la muestra de cierta irreligiosidad incluso en las personas que identitariamente se declaran religiosas. En este sentido, a nivel académico, detectamos una laguna importante en los estudios sobre irreligión. Frente a la atención que han suscitado otros fenómenos relacionados con la secularización, el pluralismo de creencias, las metamorfosis, la diversidad religiosa, etc., la irreligión no ha gozado de la misma fortuna. Tenemos como referencia un clásico en sociología de la irreligión, que es el libro que publica Colin Campbell en el año 71, y una cierta reactualización del tema en los últimos 10 años. Pero ciertamente la literatura académica no es especialmente abundante sobre el tema de la irreligión. Sin embargo, y frente a este olvido relativo del término irreligión en el mundo académico, esta se ha convertido en una de las dinámicas fundamentales de los contextos secularizados como Europa o Estados Unidos. Voy a traer 3 datos a colación. Si podemos... no se puede. Hay un problema con el equipo. Vamos a intentar cambiarlo. No pasa nada, seguiremos con estos datos. Tampoco era tan relevante el PowerPoint, era un apoyo a la presentación. Creo que lo importante, o al menos lo importante, quería concentrarlo en el peso de la palabra. Así que nos la jugaremos todo a la carta de la palabra, que es en definitiva una ponencia lo más importante. Decíamos que frente a la relativa falta de atención o escasa atención que se ha prestado en el mundo académico al concepto irreligión, este se ha convertido en una de las dinámicas más importantes en los contextos secularizados. Y les voy a poner 3 ejemplos. Una noticia de hace una semana: los obispos holandeses alertaban a la feligresía que en los próximos años, y no habla de 50, 60 años, sino en un futuro inmediato, el 50% de las iglesias de Países Bajos tendrán que cerrar o verse reconvertidas, como ya lo han sido algunas, en bibliotecas, auditorios, bares e incluso discotecas. Les traía una imagen de una iglesia discoteca, en este caso sí, estaba llena de jóvenes esta iglesia, una iglesia discoteca Paradise en los Países Bajos. Un ejemplo. Otro segundo ejemplo, interesantísimo. Este mismo año, hace un mes, el gran centro sociológico Pew Research Center de Estados Unidos, este gran centro sociológico, publicaba un informe en el que por primera vez calculaba cuándo el porcentaje de personas no religiosas en Estados Unidos será mayor que el porcentaje de cristianos. Según Pew Research, en el año 2070, el porcentaje de personas declaradas no religiosas será mayor en Estados Unidos que el porcentaje de cristianos. Esto es muy relevante porque hasta la fecha Estados Unidos fungía como una de las principales excepciones al proceso de secularización. Eso de mayor modernización, menor religiosidad, tenía siempre un pero muy evidente. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos se está secularizando y se está secularizando cada vez más rápido. Tenemos un tercer ejemplo, que es el caso de España. En el año 2018, este mismo centro, el Pew Research Center, señalaba que España era uno de los 3 países de Europa que había experimentado un más rápido proceso de secularización, con una de las cifras más grandes de drenaje desde posiciones cristianas hacia actitudes o definiciones, autoidentificaciones irreligiosas. Aunque expondremos, aquí se ve claramente en la diapositiva, bueno, solo por seguir con la cuestión anecdótica, aquí está la iglesia que les prometía, la iglesia discoteca. Y aquí vemos exactamente ese drenaje desde la autoidentificación cristiana hacia sectores no religiosos en la población española, uno de los 3 países con mayor y más rápido proceso de secularización, junto, por si les suscita interés, junto a Noruega y Bélgica. Sería uno de esos 3 países. Aunque expondremos cuestiones aplicables a diferentes contextos, la ponencia tomará primeramente ejemplos de la realidad española. A partir de estos datos, en los próximos minutos, estructuraremos nuestras palabras en 3 puntos principales. En primer lugar, contextualizaremos los datos de la irreligión en España. En segundo lugar, como les señalaba al inicio de la presentación,
Problematizaremos brevemente esa identificación entre religión y creencia. Y por último, volveremos a qué entendemos por irreligión y cuáles son las posibilidades analíticas que nos permiten en sociología. Vayamos con la contextualización. Aunque evidentemente irreligión no está ligada a la secularización, aquí tenemos a nuestro querido compañero, expresidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores, Ramón Soneira, que estudia precisamente la religión en la antigüedad. Tendemos a pensar que lo irreligioso está ligado a la secularización. Esto no es así, esto históricamente no es así, pero sí que podemos decir que la secularización ha visibilizado, ha expandido y ha pluralizado la irreligión, lo que nos obliga a trazar brevemente el proceso de secularización en España, sobre el que hice mi tesis doctoral. Publiqué recientemente un libro que además presenté en esta casa, también bajo el amparo de la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones. Podemos rastrear las raíces del proceso de secularización en España atrás en el tiempo. Habla Alfonso Pérez Zagote de una primera oleada de secularización con el liberalismo en el siglo XIX, el anticlericalismo. Pero sin duda la década de los 60 del siglo XX marca un antes y un después en el proceso de secularización en España. En aquel momento se puede detectar, grosso modo, una divergencia entre las diferentes esferas y particularmente una mayor separación entre la esfera de la vida cotidiana, que cada vez, desde los años 60, con el éxodo rural, con la sociedad de consumo, con los diferentes cambios sociales, culturales, morales, esa vida cotidiana cada vez se vería menos regida por parámetros religiosos. La importancia de la religiosidad en el día a día fue perdiendo relevancia, se pierde la práctica religiosa. Bien, desde los 60 se ve una disociación entre esa realidad por un lado y una cierta permanencia de la identidad religiosa, concretamente en lo que se llama una suerte de permanencia de una religión cultural o de un catolicismo cultural. La secularización que se arranca y que se acelera a partir de los 60 es la que da como resultado el incremento exponencial, como vemos en la gráfica, del perfil católico no practicante, que desde ese momento será el perfil religioso más importante de la sociedad española. Un católico que en cierto modo sigue vinculado al imaginario religioso católico, pero cuya cotidianidad evidentemente ha sido secularizada. La importancia de Dios en el día a día, en las decisiones que toma, se ha reducido drásticamente, etc. Desde inicios del siglo XXI observamos en cierto modo una intensificación de este proceso de secularización, particularmente en el sector más joven de la población, los hijos, las hijas de aquellos católicos no practicantes que han recibido una educación mucho menos religiosa y que se han formado y se han insertado en un contexto mucho más secularizado. Por eso, desde inicios del siglo XXI, encontramos dos procesos convergentes. De un lado, la pérdida drástica y continua de los elementos culturales de la religión católica. Un proceso que se ha llamado la exculturación de España. Si hasta finales del siglo XX elementos como las bodas católicas, los bautizos, las primeras comuniones, etcétera, siguen siendo una realidad prácticamente unánime en muchos de los sectores de la población española, desde el siglo XXI se ha acelerado una exculturación, se ha acelerado un difuminado de esa religiosidad católica de una manera drástica. Estamos hablando que en el año 2000 aún el 75% de los matrimonios se hacía delante de un altar. En los últimos años estamos en torno al 10-20%, ¿no? Depende de la estadística, depende del año concretamente. Es una bajada drástica en apenas 20 años. Dos procesos convergentes. Primer proceso, en este siglo XXI, la exculturación, la esculturación religiosa de España. Pero hay un segundo proceso, en cierto modo también relacionado, que es si la generación de los padres era católica no practicante, la de los abuelos remotamente era la más católica practicante, la generación de los hoy jóvenes ni es católica ni es practicante. Desde inicios del siglo XXI, en paralelo a este proceso de esculturación, lo que vemos es el aumento exponencial de las opciones de conciencia no religiosas, desde el siglo XXI hasta la actualidad, y particularmente en los últimos 3 años. Estos dos procesos convergentes, esculturación y aumento de las opciones no religiosas, están cambiando profundamente la realidad y van a dar como resultado una cuestión muy importante en los próximos años: el nacimiento de nativos irreligiosos, según los términos sociológicos. Fíjense, a inicios del siglo XXI, después de más de 50 años del proceso de secularización en España, Javier Elzo, uno de los sociólogos más relevantes, en 2004 señalaba
que prácticamente no existía para España el caso de nativos irreligiosos, personas que han nacido enteramente en contextos irreligiosos y que no han tenido ningún tipo de aproximación a la religión. Incluso el informe de Pew Research del 2018 nos indicaba que solo el 5% de los encuestados en España señalaba que no había tenido ningún tipo de educación religiosa. Solo el 5%. Pensemos en el contexto actual. Actualmente el 40% de la población española se declara no religiosa. Más aún, según los datos del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, el 61% de los menores de 35 años no han educado o no pretenden educar a sus hijos en ningún tipo de religión. Fíjense, solo con estos datos y con el cruce de estos datos, cómo la realidad que Elzo señalaba a principios del siglo XXI, que no había para España prácticamente casos de nativos irreligiosos, va a cambiar drásticamente, va a cambiar necesariamente en el futuro no lejano, sino en el futuro próximo. Así pues, diferentes titulares han sugerido en los últimos 2 o 3 años que se está confirmando efectivamente el aumento drástico de las opciones no religiosas en España a la hora de autoidentificarse. Como vemos, estos son titulares de los últimos 2 o 3 años que alertan de este fenómeno, del aumento exponencial a raíz de la pandemia de las opciones no religiosas. Vayamos a las cifras concretamente. Según el CIS, fíjense qué interesante, en el año 2000 solo el 13,2% de los españoles se declaraba no religioso, ateo, agnóstico o religioso. 13% en el año 2000, 27,5% en el año 2019, 37,1% en el año 2021. En este mismo año 2021, entre los jóvenes de 18 y 24 años, la cifra de los no identificados con opciones de conciencia religiosa ascendía al 63% de los jóvenes entre 15 y 28 y 24 años. Si vamos de nuevo al informe del Pew Research del año 2018, nos encontramos que en ese momento, en 2018, un 30% de la población española se declaraba no religiosa. Datos que coinciden con los que nos ofrece el CIS para el 2019. El CIS nos ofrecía 27,5% para el 2019, Pew Research nos señalaba el 30%. Con una división como sigue: un 8% de ateísmo, 6% de agnósticos y un 16% de nada en particular. Cuando he sido preguntado por diferentes actores, amigos, familiares, surge la cuestión: ¿por qué un 40% de las personas en España se declara no creyente? Esta es la cuestión repetida por los medios, por mis amigos, por los alumnos, alumnas de Sociología de la Religión. Y aquí empieza el problema. Aquí surge de nuevo el problema. Porque tendríamos que hacer al menos 3 consideraciones hacia esta equiparación entre increencia y autodenominación no religiosa. 3 consideraciones. En primer lugar, habría que diferenciar, que no se hacen las encuestas claramente, qué es lo que se entiende por ateo, agnóstico y indiferente o no religioso. Esa es la primera cuestión. Y no solo matizar qué entienden las encuestas por ateo, agnóstico o no religioso, sino sobre todo intentar entender qué es lo que entienden las personas cuando marcan esa opción. Esto es lo que no nos proporciona una aproximación cuantitativa. De ahí la importancia de lo cualitativo en sociología. En segundo lugar, tendemos a reducir toda irreligión, en este caso la no denominación religiosa, a increencia. Pero los datos proporcionados por las estadísticas nos hacen que tengamos que matizar y mucho el alcance de esta identificación entre increencia e irreligión. Porque un significativo sector de aquellos que declaran no pertenecer a ninguna religión poseen creencias de tipo religioso y o espiritual. En este caso tomo los datos que nos proporciona el Pew Research. En las cifras que nos proporciona el Pew Research se nos señala que para el caso de España, un 37% de las personas que declaran no pertenecer a ninguna religión creen en un poder superior o en una fuerza espiritual. Y un 39% de aquellos que declaran no pertenecer a ninguna religión afirman que existe un alma más allá del cuerpo físico. Según el estudio de Pérez Díaz y de Rodríguez, en este caso sobre la encuesta europea de valores del año 2018, el 28,9% de los indiferentes, el 43% de los agnósticos y el 43% de los ateos declara tener algún momento de meditación al menos una vez por semana. Evidentemente, si religión es una palabra polisémica, meditación lo es. Y podríamos decir que incluso lo es más. Pero es un dato, por lo menos, a tener cuenta. Máxime
si cruzamos los datos que encontramos para la realidad española con los resultados de otros estudios. La Universidad de Kent tiene un proyecto que se llama Understanding Unbelief, entendiendo la increencia, que es un estudio comparado básicamente entre diferentes países: Brasil, China, Dinamarca, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Aunque no incluye España en el grupo de países de la muestra, las conclusiones esbozadas por el informe se prestan a diálogo y se prestan a reflexión desde el contexto español. Nos dice este informe que, después de analizar los resultados y las respuestas dadas por los encuestados, dice el informe, al igual que veíamos para el caso español, que amplios porcentajes de los autoidentificados como no creyentes presenta creencias débiles, siendo muy reducido el porcentaje de personas que realmente declara no poseer ninguna creencia de tipo espiritual o religioso. Más aún, muy interesantemente, entre los no creyentes, según este estudio, el país que más porcentaje de personas de visión estrictamente materialista o naturalista tendría, sería Estados Unidos, y solo sería un 30% del total de los no creyentes. En Estados Unidos, el país con más personas que declaran tener una visión o una percepción de la vida de tipo materialista, de tipo naturalista, solo el 30% de los no creyentes entraría dentro de esta clasificación. Igualmente, según el citado estudio, la inmensa mayoría de las personas irreligiosas señalan que el mundo tiene un sentido, que tiene un propósito. Pocos afirman el sinsentido del universo, y en el caso de España, solo el 6,8% de los españoles señalan que la vida no tiene ningún propósito. Primera matización: ¿qué entendemos por ateo, agnóstico, indiferente, no religioso? Segunda matización: ojo a identificar necesariamente irreligión con increencia. Tercera pregunta que me surge: hemos dicho que hay religiosidad en un sector importante de las personas declaradas como no religiosas, pero cabría preguntarse lo contrario también. ¿Hay religiosidad en aquellas personas declaradas explícitamente religiosas? Tenemos datos evidentes a este respecto. La desconfianza de buena parte de las personas autoidentificadas como religiosas con las iglesias o las instituciones, un alto porcentaje, que en España es el 60% de personas que declaran no asistir nunca a los oficios religiosos, son muestra de cierta presencia de irreligiosidad en este sector. Pero si continuamos explorando las cifras que los estudios nos proporcionan, los resultados son aún más reveladores. Interesante este dato que les voy a ofrecer ahora mismo, también del mismo informe, comprendiendo la increencia de esta Universidad de Kent. Nos señala este informe que un 28% en Dinamarca, un 7% en China, un 15% en Reino Unido, un 8% en Japón, un 12% en Estados Unidos y un 18% en Brasil de los no creyentes se declaran cristianos a nivel identitario. Interesante. Esto también ha dado lugar a diferentes libros sobre un nuevo concepto que ha surgido, que es el ateísmo fiel. Espiritualmente me considero ateo, pero me quiero seguir vinculando identitaria, cultural, tradicionalmente a una institución religiosa, a una cosmovisión religiosa con la que por crianza, por educación, por familia, me siento más o menos vinculado. Otro dato interesante: desde hace unos años se ha hecho común en las encuestas dividir la población en 4 perfiles, por intentar superar un poco eso del católico no practicante, católico o ateo, etc. 4 perfiles se han vuelto comunes: religioso y espiritual, religioso pero no espiritual, espiritual pero no religioso, y ni religioso ni espiritual. Es lo que actualmente, por ejemplo, el Pew Research aplica para intentar entender más cuestiones sobre la realidad socio-religiosa. Uno tendería a pensar: en religioso y espiritual me encontraré explícitamente a los religiosos. En religiosos pero no espirituales me encontraré al católico no practicante. En espirituales no religiosos me encontraré todo ese movimiento de espiritualidades desligadas de la religión, y me encontraré un sector explícitamente irreligioso e incluso ateo en aquellos que se declaran ni religiosos ni espirituales. Pero si cruzamos los datos, el resultado también es muy relevante, porque el 71% de los cristianos de bajo compromiso, según este estudio, que serían como los cristianos no practicantes, los que no practican nunca, se declaran no religiosos y no espirituales. Es decir, hay un porcentaje de personas dentro de este sector de no religioso y no espiritual que identitariamente siguen vinculándose al cristianismo. Entre los términos que utilizamos como ateo, católico, creyente y no creyente,
y la realidad socioreligiosa se abren abismos. Siempre sucede entre la realidad y los conceptos que usamos para analizarla. Se establece lo que sociológicamente conoceríamos como una suerte de heurística de disponibilidad. Es decir, nuestras vivencias y nuestras realidades son muy complejas, pero a la hora de describirlas tenemos que reducirla a una serie de conceptos fijos, produciéndose un atajo mental. Por eso, una vez analizada la realidad sociológica, les propongo un siguiente paso, que podamos abordar críticamente esos conceptos que a la vez nos permiten analizar la realidad, pero que en ocasiones también nos la velan. Concretamente vamos a aproximarnos críticamente a la interacción, a la relación necesaria que a veces establecemos entre religión y creencia. Una relación necesaria que subyace en parte de las comprensiones de las que estamos hablando y en cierto modo también criticando. Vamos a tratar en este segundo punto de la presentación, vamos a tratar de pensar críticamente esa relación necesaria entre religión y creencia. Sin embargo, antes de comenzar, quiero hacer una matización. Hay un sector de pensadores que cuando disocian religión de creencia, lo que realmente están intentando demostrar es que todas las personas son creyentes y en cierto modo se confirmaría la hipótesis de que todos somos más o menos religiosos. Es la hipótesis del Homo religiosus de Mircea Eliade o de los cristianos anónimos de Karl Rahner. No, esa no es mi intención, al disociar creencia y religión. Reconozco y sé y soy consciente de que la opción estrictamente atea, estrictamente materialista de la existencia ha existido y ha sido también una lucha a lo largo de la historia. Tenemos evidentes ejemplos a este respecto y es una opción tan válida como la religiosa. No quiero decir en esta disociación que es imposible ser materialista o ser ateo. Lejos esta cuestión de mi posicionamiento. La actitud materialista, el posicionamiento materialista, el posicionamiento explícitamente ateo existe y es tan válido como el religioso, evidentemente. Sin embargo, lo que defiendo es que la equiparación automática que hacemos entre religión y creencia, y por tanto entre irreligión e increencia, no es enteramente válida para comprender la realidad. Por ello, tenemos que deconstruir esta vinculación y tantos presupuestos epistémicos que la subyacen. Vamos a hacer dos deconstrucciones. En primer lugar, tendríamos que abordar la deconstrucción de nuestras categorías eurocéntricas, occidentocéntricas, que hacen que incluso en la actualidad, en un contexto profundamente secularizado como España, sigamos interpretando la religiosidad desde un prisma cultural y religioso concreto, que es el cristianismo. Efectivamente, si vamos al Nuevo Testamento, la clave de bóveda de toda la construcción del cristianismo, vemos que el elemento de la ortopráctica, es decir, del actuar correctamente, tiene un peso fundamental en las enseñanzas de las primeras comunidades, en la IAG, pero también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ciertamente, la historia de la Iglesia Católica ha puesto un énfasis fundamental no tanto en la ortopraxis o en otras dimensiones de la religiosidad, sino exclusivamente en la cuestión de la ortodoxia. Así lo vemos en la cuestión de los concilios, en los diferentes concilios de los primeros siglos del cristianismo. Así lo vemos también en las pugnas que se establecen entre cristianos católicos y cristianos protestantes en el siglo XVI y XVII. En cierto modo, aunque toda religión y el cristianismo es mucho más que creencia, el propio cristianismo se ha reducido automáticamente a sí mismo y a todo el fenómeno religioso a la creencia, equiparando religiosidad con creencia. Sin embargo, la sociología de la religión nos ha enfatizado que la creencia es solo una dimensión más de la religiosidad. Nos ha enfatizado la multidimensionalidad del fenómeno religioso, desde que Locke y Stark en los 70 hablaran de 5 dimensiones al menos de religiosidad: creencia, ética, encuentro con el misterio, comunidad, etc. O la reciente división que el profesor Ruiz Calderón, un académico muy prestigioso sobre religiones en España, efectúa de la religiosidad en 13 dimensiones, siendo la creencia una de ellas, pero una de 5 o una de 13. Por un lado tenemos esta cuestión que tendríamos que construir, la visión cristianocéntrica a la hora de interpretar lo religioso, que tendemos a pensar que la religión es cuestión de fe y de creencia, en cierto modo. Pero hay otra cuestión que tenemos que construir de nuestro prisma occidentocéntrico, de nuestro prisma eurocéntrico, que es el discurso de la modernidad sobre las creencias. Como bien mostrará Foucault en su crítica a la discursividad de la modernidad, con la génesis de la modernidad, el progreso, la ciencia, la técnica empezaron a marcar las comprensiones de amplios sectores de la sociedad. Por contrapartida, las creencias de todo tipo,
y sobre todo las creencias religiosas, se consideran parte del pasado, parte de un atavismo de tiempos remotos que era necesario superar. La religión sería el epítome de esas creencias que deben ser trascendidas por la modernidad. Sin embargo, el genial sociólogo Pierre Bourdieu nos aporta una perspectiva muy interesante a este respecto. Es siempre más fácil analizar y ver las creencias de los tiempos pasados que las creencias de nuestro tiempo presente. En este sentido, es muy fácil ver y muy fácil analizar las creencias y la sumisión que se establecía en torno a las creencias en el siglo XVI, cuando operaba la Inquisición. Es muy fácil ver esos mecanismos de creencia y es muy fácil criticarlos. Pero nos cuesta más analizar qué creencias tenemos nosotros en la sociedad hipertecnologizada, en la sociedad de las redes sociales, en la sociedad de la comunicación, y qué intereses nos someten camuflados de algoritmos. De tal manera que tenemos, en cierto modo, un ocultamiento de la modernidad, de que ella misma era también una creencia. Y en cierto modo, parte de las cuestiones de la modernidad también son creencias. Creencia en la racionalidad, creencia en el progreso, creencia en la técnica. Nos oculta esa cuestión pensando que las creencias son exclusivamente del pasado. Aunque estas nociones duras de la modernidad, encarnadas por buena parte de los positivismos y de los materialismos más duros de finales del XIX, han sido revisadas y superadas, podemos decir que en cierto modo permanecen en los imaginarios sociales de la población. En este confinamiento de las creencias a lo religioso y al pasado que se establece en la modernidad, no solo hay filósofos y agentes racionales trabajando en esa discursividad, sino también las propias iglesias jugaron a favor de esta equiparación entre creencia y religión. ¿Por qué? Porque parte de los apologetas cristianos contra la modernidad señalaron que todo aquello que rezumara de modernidad, de técnica y de progreso era esencialmente ateo o impío. Y así nos encontramos tantos pensadores a lo largo de la historia como Pi Margall o como Spinoza, que han sido repetida y machaconamente tildados de ateo cuando su posición religiosa es por lo menos mucho más debatible. Un buen resumen de este proceso de vinculación necesaria entre creencia y religión durante la modernidad nos lo ofrece el sociólogo recientemente fallecido Bruno Latour. Falleció hace apenas una semana. Bruno Latour es uno de los grandes referentes de la sociología de las últimas décadas. Nos dice Latour: en una primera capa de sentido, para el sentido común, modernícese significa avanzar en una vía cada vez más secular. La idea corriente que corresponde a los primeros rasgos del formato del argumento moderno consiste en decir que en el pasado arcaico todavía se podía ser religioso. Ahora bien, a medida que vamos avanzando en el frente de modernización, la religión desaparece y pasa a ser meramente creencia. Los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, constituyen en cierto modo la cumbre de este proceso y el cambio de tendencia. Digo la cumbre de este proceso porque durante los años 1960, se efectuó toda una playa de pensadores, de sociólogos, que realmente pensaron que a raíz de los 60 la hipótesis de que a mayor modernización lo que iba a devenir es una sociedad necesariamente cada vez menos religiosa, se afianzó y se expandió en los diferentes estudios. En este momento, incluso Peter Berger, que posteriormente revisará esta teoría, defendía que con la mayor modernización a la que se asistía en los años 60, las religiones iban a desaparecer antes o después. Y así tenemos una célebre portada de la revista Times en el año 66 que se pregunta sobre un fondo luctuoso negro: ¿está Dios muerto? Haciendo en cierto modo muy interesantemente esa afirmación nietzscheana, haciéndola formato pop. ¿Está Dios muerto? En la revista Times en el año 66, en Viernes Santo. La cumbre de esta identificación, modernización, menor religiosidad, religiosidad con creencia y todo esto cuestión del pasado. Pero también el cambio de tendencia. ¿Por qué el cambio de tendencia? Porque a partir de los años 60 la secularización se ha acentuado, se ha intensificado, se ha acelerado, se ha expandido en muchos países, y es cierto que el número de personas identificadas como ateas, agnósticas, no religiosas ha aumentado, la práctica religiosa ha disminuido, la desafección con las iglesias y la confianza en las iglesias, la desconfianza hacia las iglesias más bien, se ha vuelto generalizada. Es cierto todo esto, pero también es cierto que en paralelo al proceso de secularización han surgido nuevas realidades religiosas. Se ha producido una metamorfosis de religiones, de espiritualidades,
en espacios donde la sociología no había previsto que surgiera esta, en cierto modo, resurrección del elemento religioso. Resurrección no, porque el elemento religioso nunca se ha ido de nuestras sociedades. Desde entonces, el vocabulario sociológico se ha ido ampliando para poder hacerse cargo de esta realidad sorprendente, en cierta medida, frente a lo esperado. La religión como identidad, la religión y el fundamentalismo, espiritual y no religioso, New Age, orientalismos, espiritualidades de vida, diferentes categorías que en cierto modo cuestionan no solo la validez del binomio mayor modernidad, menor religiosidad, sino también los límites entre creencia y lo que entendemos como increencia. Actualmente vivimos en un marco que, además de secular, en el caso de España, se define como postcristiano y postsecular. Postsecular, ¿qué queremos decir con postsecular? Porque después del proceso de secularización, en el que todavía nos encontramos, como hemos visto con las estadísticas, el resultado no es una sociedad menos religiosa, en cierto modo, no es una sociedad en la que ha desaparecido el elemento religioso, no. Tampoco es una sociedad religiosa al estilo de hace 50 o 60 años, con esas tesis de la resurrección de las religiones que empezaron a ponerse de moda en los años 90. Tampoco. Lo que tenemos es una sociedad plural en sus formas religiosas e irreligiosas. El reconocimiento de que es la pluralidad y no la desaparición de las religiones la consecuencia principal de la secularización es lo que marca el contexto postsecular. Estamos en un tiempo postsecular. Sociedades inmensamente plurales, en su religiosidad y en su irreligiosidad. Pero no solo postsecular, estamos en un marco postcristiano. Efectivamente, el cristianismo sigue teniendo una fuerza importantísima en muchos de los países europeos para seguir, en cierto modo, imprimiendo su huella en los imaginarios sociales, en las cosmovisiones. Pero desde las últimas décadas, las vivencias religiosas se han ampliado y se han escapado de los límites de la tradición cristiana, irrumpiendo nuevas espiritualidades y nuevas maneras de comprender la religiosidad en contextos como España, que apenas remiten a la tradición del cristianismo. Este momento postsecular, es decir, de eliminación de la hipótesis ciega de la eliminación de las religiones, y postcristiano, es decir, de la ampliación de la mirada sobre lo religioso y sobre las religiones, puede ser una oportunidad para repensar el binomio que hemos planteado y problematizado, es decir, la relación necesaria entre religión y creencia, para analizar en definitiva a qué nos referimos con el término irreligión, a fin de poder aproximarnos a la realidad sociológica que esbozábamos al inicio de nuestra presentación. Vamos a abordar en este momento el tercer punto y último de mi exposición, en el que, después de haber realizado en el primer punto esa presentación, esa contextualización de los datos que veíamos al inicio de la charla, en este segundo momento haber problematizado la vinculación necesaria entre creencia y religión y haber definido las coordenadas en las que vivimos, postseculares y postcristianas, vamos ahora, como prometí, a volver más intensamente sobre el término irreligión. Efectivamente, una vez disuelto el vínculo entre creencia y religión, podemos comprender que irreligión evidentemente no es religión. La RAE define irreligión como la falta de religión. Pero tampoco es necesariamente agnosticismo, ateísmo, increencia, ni siquiera increencia religiosa. Cabe volver a preguntarnos en este punto: ¿irreligión significa ausencia de toda religiosidad? Permítame que traiga una reflexión sociológica y un dato. La reflexión sociológica nos la proporciona en este caso uno de los grandes clásicos de la sociología de la religión, a veces olvidado, Georg Simmel, que señalaba ya a principios del siglo XX la diferencia profunda entre religiosidad y religión. Ahora se ha popularizado quizá en el entendimiento común como la diferencia entre espiritualidad y religión, pero no es otra cosa que lo mismo que Georg Simmel planteaba en sus ensayos sobre religión del año 1912. ¿Qué decía Simmel? Que la religiosidad es una tendencia de encuentro hacia el misterio. Una tendencia que en el caso de Simmel, aquí yo creo que habría que debatir con el propio Simmel, para Simmel es una tendencia natural de todo ser humano. Frente a religión, que son las formas objetivas, sociológicas e históricas, que en ocasiones ha dado esa religiosidad. Efectivamente, las religiones sería el catolicismo concretamente, y la religiosidad sería la experiencia espiritual, que puede coincidir con esa religión. Hay espiritualidad católica, pero puede ser una espiritualidad libre de toda religión para Simmel.
La opinión de Simmel de esta diferencia entre religiosidad, esa tendencia natural, esa espiritualidad, y religión, forma objetiva, histórica y social, se ve en cierto modo refrendada por el dato que recogen de nuevo Juan Carlos Rodríguez y Víctor Pérez Díaz. En España, según la encuesta europea de valores, el 32% de los indiferentes, el 44% de los agnósticos y el 49% de los ateos están de acuerdo, bastante de acuerdo, en que, de una forma u otra, siempre hay un componente religioso en la vida de los seres humanos. Aquí tenemos la raíz para comenzar la definición concreta de lo que entendemos por irreligión. La irreligión no es una creencia, o necesariamente una falta de creencia, sino más bien se encuentra marcada por una posición dentro de un campo religioso. Siguiendo de nuevo a Bourdieu, la religión imperante, en este caso el catolicismo en España, define el campo religioso, es decir, nuestras comprensiones, nuestros vínculos, nuestras tensiones y nuestras interacciones con la religión. Esta religión imperante marca las reglas del juego en torno a los cuales los diferentes actores se posicionan. La irreligión lo que hace es cuestionar más explícita o implícitamente las normas de ese campo religioso, pero no necesariamente la más amplia comprensión de religiosidad, ni la totalidad de las dimensiones de la religión. Así pues, podríamos definir sintéticamente la irreligión como el posicionamiento frente al menos una o varias de las dimensiones de la religión, entendiendo por religión aquello que es así considerado en el campo religioso, es decir, en un contexto social e histórico concreto. Desde esta comprensión y al contemplar la panorámica con la que comenzábamos, la cuestión ya no sería abordar ese reduccionismo de en qué se cree o no se cree, o cómo se define una persona o no, sino sobre todo estudiar cómo la religiosidad y la irreligiosidad se entrecruzan de distintas maneras, generando una situación básicamente caracterizada por la pluralidad. Un contexto en el que parte de las personas que se definen irreligiosas pueden tener creencias espirituales y viceversa. Parte de las personas que se definen religiosamente pueden afirmar no poseer creencias religiosas o estar en completo desacuerdo con parte o la totalidad de las cuestiones defendidas por la institución religiosa a la que señalan pertenecer, ¿no? Esa disociación que hacíamos entre ateos, que pueden decir, bueno, al final yo me vinculo a una tradición cristiana y en las encuestas marco que soy cristiano, aunque realmente tengo una posición ateo, personas que se definen irreligiosas, pero en las que hay, en este caso, una vinculación con una dimensión de la religión, en este caso sería concretamente la dimensión identitaria de lo religioso, o viceversa, personas que dicen, bueno, pues yo soy católico, pero es que en el fondo no creo en nada, ¿no? Personas que se están definiendo religiosamente, pero que a nivel de creencia tienen una posición irreligiosa. En definitiva, esta comprensión de la irreligión como posición nos permite acercarnos más certeramente a la realidad sociológica, porque rescata la pluralidad, rasgo que compone de modo esencial las sociedades postseculares. En este sentido, la idea de irreligión como posición frente a alguna de las dimensiones de lo religioso hace que cambie el orden de preguntas. Ya no es, como hemos dicho, en qué se cree o en qué no se cree, cómo te identificas o cómo no te identificas, sino básicamente intentar trazar el qué y el cómo de la irreligión. Con el qué de la irreligión analizaríamos frente a qué dimensión se sitúa el posicionamiento irreligioso. En este sentido, muy interesantemente, Van Tongeren presenta 5 posibles irreligiones en función de la dimensión de la religiosidad que están negando. Habla Van Tongeren de una irreligión caracterizada por la duda o la negación intelectual frente al rasgo cognitivo de las creencias religiosas. Una irreligión emocional frente a la característica emocional de los vínculos religiosos. Una irreligión moral frente a la moral y la ética defendida por las religiones. Una irreligión marcada por la desafiliación religiosa frente a las comunidades religiosas, y una irreligión, diría Van Tongeren, por último, marcada por la pérdida de sentido y propósito de la vida, que se relaciona con la noción de religión como sistema de significado, como cosmovisión. Esto en cuanto al qué, que nos devuelve una escena plural de lo irreligioso. Pero también podríamos hablar del cómo de la irreligión. Y en este sentido, los sociólogos han destacado 4 posibles actitudes, el cómo, el modo en cómo se niega. Tendríamos 2 actitudes explícitamente irreligiosas, una pasiva, que sería la indiferencia religiosa, y una activa, que sería la antirreligión. Tendríamos una actitud a medio camino entre lo religioso y lo irreligioso, que es la búsqueda.
y una actitud que ha salido enteramente del binomio entre religión e irreligión, que es el desconocimiento total de lo religioso. Estas dos preguntas me parece que trazan realmente el punto de partida para empezar a comprender la religiosidad en una etapa y en un contexto crecientemente irreligioso. Comenzábamos nuestra intervención con la controversia suscitada por el vídeo de C. Tangana y de Nati Peluso. Después del recorrido que hemos efectuado, y más allá de los debates suscitados en torno a ese si era ateo y ahora creo o no creo, si era ateo, yo qué sé, si esa frase narraba una conversión o no, cabe afirmar que lo más valioso de esta cuestión mediática no es precisamente aquello de lo que se habló, si los bailes efectuados en la sacristía de la Catedral de Toledo eran más o menos lascivos, es en lo que se centró el debate. A mi juicio, lo más interesante que nos revela esta polémica es otro baile sobre el que apenas se habló, la danza desacompasada entre la realidad sociológica y los términos que utilizamos para comprenderla. Muchísimas gracias.